Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Cuando me dijeron, oye, Carlos, ¿puedes hablar sobre si va a afectar la crisis económica a la cooperación sanitaria? Es muy fácil, sí. En teoría ya he acabado la presentación, ¿no? Ahora le vamos a dar un poquito más de cuerpo. Pero es complicado. Y es complicado porque estamos aún en la crisis, ¿no? Y es muy complicado porque ver lo que la crisis puede hacer a medio plazo, que posiblemente sean verdaderamente lo que nos importa, es hipotetizar mucho. Y sobre todo porque la crisis, como yo con las tecnologías, pues es algo que también es dinámico, que no es algo que sea algo que sea estático, ¿no? O sea, la crisis es, ahora estamos en crisis y vamos a estar tanto tiempo y la crisis es en todo momento igual. No. Además, yo quiero plantearos también otra cosa. La crisis de la que estamos hablando, en general la gente habla de euros o económica, pero yo creo sinceramente que la crisis que tenemos en este momento, por lo menos en cooperación, tiene tres grandes patas. Hay una crisis económica, hay una falta de recursos, eso es verdad, pero posiblemente lo que más me importa es que hay una crisis política, hay una falta de voluntad política por hacer cooperación y también incluso una crisis social. Hemos de reconocer, los que estamos en las ONGs, que la sociedad no nos está ayudando de una manera brutal para que la cooperación se mantenga, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es lo que está pasando? Posiblemente lo que esté pasando también es que no es que haya una crisis de valores, pero que posiblemente en este momento haya ciertos valores que estén como no en contradicción, pero que están un poco, bueno, porque no se sabe si se mantienen o no nuestras sociedades, ¿no? Entre ellos, el mantenimiento del estado de bienestar, que es algo que yo creo que ha diferenciado de alguna manera a la Unión Europea de muchas otras regiones mundiales, ¿no? De hecho, cuando estás en África o América Latina, una de las cosas que a la que la gente sí que aspira es a vivir como nosotros. Eso es lo que quieren. Bien, básicamente el contexto en la salud mundial, ¿qué es lo que hay? Lo que básicamente hay normalmente, o lo que tradicionalmente hablamos, bueno, ¿qué pasa con la salud? ¿Qué problemas de salud hay? Pues hablamos de enfermedades, ¿no? Aunque hablamos del bienestar físico, psíquico y social, pero normalmente cuando a la gente le dices, bueno, ¿qué tal la salud? Bien, no tengo la gripe. O sea, es lo que te dice, ¿no? Entonces, tradicionalmente de lo que se habla son de enfermedades. Enfermedades, las tradicionales en cooperación, ¿y por qué llamo tradicionales? Porque son las que reciben el dinero. SIDA, malaria, tuberculosis, salud sexual y reproductiva. Bueno, en muchos países hay que quitarlo de sexual, porque la mujer no es mujer, es solo madre. Entonces, es solo ese periodo de tiempo en el cual tenemos que cuidarla, y sobre todo si va a tener hijos. El resto, da igual que tenga problemas, ¿no? Pero en principio también, bueno, desde el Cairo, etcétera, pues sí que ha habido ciertos avances, por lo menos teóricos, con el tema de salud sexual y reproductiva. También incluso ahí podríamos meter las enfermedades olvidadas, que gracias al trabajo de algunas ONGs, como Médicos Sin Fronteras, son un poco menos olvidadas. Las famosas enfermedades del sueño, la enfermedad de Chagas, ¿no? Son enfermedades que son olvidadas porque como no nos afectan a nosotros, no se investigan. Luego tenemos enfermedades reemergentes, porque curiosamente es curiosísimo cómo nosotros, como las personas, y yo creo que tanto aquí como allí, de repente nos encontramos que estamos seguros, que nuestra salud es segura, ¿no? Y hay enfermedades como por ejemplo la polio o el sarampión, que en teoría están controladas, pero que sí que la crisis lo que puede hacer es que vuelvan a empezar a hacer... Bueno, de hecho, la polio ya empieza a haber brotes, y de sarampión ha empezado a crecer el número de casos otra vez, ¿no? Se pasó de 1 millón de muertos a 188.000, me parece, y ahora vuelve otra vez a empezar a haber más muertes y más números de casos, ¿no? Y esto también es debido también a la crisis. Luego tenemos otras enfermedades emergentes, no son reemergentes, sino nuevas, como las gripes, ¿no? La aviar, la H1N1, famosas, que más que por su efecto que hubo como enfermedad, lo que sí que es cierto es que lo que ha detraído es muchos recursos en cooperación. Os voy a poner un ejemplo. En Camerún, hace 2 años, resulta, yo investigué, porque en este informe de salud que hacemos todos los años, que por cierto mañana presentamos el nuevo en Madrid, pues resulta que vimos que esta enfermedad, a ver cuántos casos había, por ejemplo, en Camerún. Hubo, me parece que 24 casos, ¿vale? Ningún muerto. El Ministerio de Salud de Camerún quería vacunar a todo el mundo de la gripe H1N1. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué? Resulta que la OMS estaba detrás. No, hay que vacunar.
la publicidad, jefes tribales diciendo yo me tengo que vacunar y vacunaros todos porque si no os podéis morir. Yo decía, pero si no ha habido ningún muerto, por Dios, ¿no? Y esto pasó mucho en África, en muchos países. Por cierto, en Camerún, ¿sabéis de dónde venían las vacunas? De España. En fin, y que como no sabíamos qué hacer con ellas, pues mira, cooperación, ¿no? Y entonces se contabiliza como cooperación. Por ejemplo, todos los años en este informe, la cooperación española siempre nos dice, por favor, no lo saquéis, pero siempre lo sacamos porque ponen como cooperación a la botica de la abuela, la transmisión en canales iberoamericanos del programa de televisión española La botica de la abuela, ¿no? Y eso lo computan como cooperación sanitaria. En fin. Y luego tenemos otras enfermedades que no han tenido tanta visibilidad, que también ha hablado antes de estos problemas, sobre las enfermedades crónicas, enfermedades y de hábitos no saludables, ¿no? Diabetes, hipertensiones, etcétera, etcétera. Cada vez más se está viendo. No es que haya cada vez más en estos países, yo creo que es que se diagnostican más. Antes, yo el otro día yo es que he vuelto hace una semana de Camerún y el Congo, ¿no? Y estábamos en un hospital y había un niño. Pues, ¿qué le pasa? No sabemos, hubo que abrir un tumor renal así, ¿no? Ese se hubiera muerto y hubiera sido por no se sabe, ¿no? Entonces, no es que haya, a lo mejor, muchos más casos, sino que verdaderamente, hábitos no se lo debo decir. Por ejemplo, el tabaco, las empresas tabacaleras sí que se han dedicado a irse a África porque tienen menos prohibiciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, he visto anuncios de mujeres independientes, fumando, ¿no? Fumar y la independencia es lo mismo, cosa que también hicieron aquí hace 30 años, por otra parte, ¿no? Bueno, pues esto es en principio lo que se presupone que pasa, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta internacional? Pues ya hemos hablado, estrategias verticales o estrategias de atención primaria de salud. Aquí sí que quisiera un minutito explicar un poco lo de la estrategia de atención primaria de salud. La estrategia de atención primaria de salud no se ha desarrollado en ningún país, porque lo que se planteó en Alma-Ata no es los centros de salud. Lo que se planteó en Alma-Ata era algo mucho más grande. Lo que se planteó en Alma-Ata era que la participación de la comunidad era clave para la decisión, las tomas de decisiones en salud. Lo que se planteó en Alma-Ata es que la salud es multidisciplinar. Se habló antes de salud y sanidad, Desgraciadamente en inglés creo que no hay esa palabra, ¿no? Y es muy complicado explicarlo solo a los ingleses, ¿no? Pero en castellano y en francés también se puede hablar, ¿no? De la sanidad y aquí de la salud y la sanidad. Pero se habla de que el agua, de que la nutrición, de que otras cosas son muy importantes para la salud. Y a veces incluso más importantes los determinantes de salud, incluso más importantes que el propio médico. Yo siempre he puesto el ejemplo, si estoy en un sitio donde hay unas epidemias de diarreas y enfermedades respiratorias, por cierto, siguen siendo las dos causas de mortalidad en niños menores de 5 años, las más importantes en el mundo. No enfermedades raras ni nada por el estilo, son estas dos. Entonces, yo si voy a un pueblo y hay un montón de niños con diarreas, es mejor que venga un ingeniero y ponga una fuente de agua potable que esté yo dando tratamiento, ¿vale? Entonces, esta estrategia de atención primaria de salud se ha intentado implicar, hay que redefinirla otra vez, y yo creo que estamos en un proceso de redefinición de la atención primaria de salud. Y entonces lo que sí que es cierto es que básicamente casi toda la economía ha venido, todos los fondos han venido por estrategias verticales, de lucha enfermedad por enfermedad. Y los sistemas de salud, pues ya hemos hablado, se quedan o han sido o son muy débiles, ¿no? O están muy debilitados para poder responder a todos estos problemas. Sí que hemos conseguido resultados, porque claro, la gente me dice, ¿pero hemos conseguido resultados en la cooperación sanitaria? Me hace mucha gracia que queramos en 20 años hacer lo que a nosotros nos ha costado 3 siglos, pero bueno, somos lo que somos, ¿no? Y estamos donde estamos. Pero sí que la mortalidad materna, a pesar de que es uno de los objetivos del milenio, el que casi con toda seguridad que no se va a cumplir, de todos, de los 8 objetivos, el que peor lo tiene para cumplir es este. Porque la mortalidad materna implica un cambio de estructura. Mientras la malaria es dar mosquiteras y dar tratamiento, este no. Un cambio de estructura donde no solamente tienes que tener el servicio, sino que las mujeres tienen que querer ir al servicio. Porque yo he visto centros de salud perfectamente equipados, donde las mujeres dicen, no voy. ¿Por qué? Pues no sé. Por ejemplo, Congo, ahora acabamos de llegar. Preguntamos a la población, ¿cómo queréis los centros de salud? Gracias a Dios lo preguntamos. La sala de maternidad tiene que estar separada por un muro de la sala de consultas, porque si no las mujeres no se quedan a dar a luz porque piensan que le van a robar sus hijos. Una tontería como otra cualquiera, pero que puede hacer que en un centro de salud no vaya ninguna persona, ¿no? Pero bueno, la mortalidad materna ha disminuido y también la infantil, ¿no?
Sin embargo, bueno, y el SIDA, a pesar de que veis la curva de la mortalidad es muy pequeña, pero sí que el número de tratamientos ha aumentado mucho, esto a nivel mundial. Pero resultados positivos, pero no tanto. Ya se ha hablado de que la extrema pobreza se va a cumplir, el objetivo del milenio, pero solo porque China lo ha cumplido. Ni la India ni África lo va a cumplir. La mortalidad de menores de 5 años, pues casi 4 millones y medio menos de muertes, eso es mucho. Pero siguen muriendo 7,6, ¿no? Y curiosamente, la mayor parte de estas muertes tenemos los medios, el conocimiento, la tecnología y las capacidades para acabar con ellas. Y sin embargo, en África subsahariana mueren 17 veces más niños menores de 5 años que aquí en Europa. Y eso es por inequidad, pura y dura inequidad, ¿no? Más de la mitad de la mortalidad materna se da en África. El 70% de las nuevas infecciones, pues también en África. La verdad es que África lo tiene casi todo, ¿no? Y a pesar del aumento de tratamientos, pues casi el 50% de la gente que necesita tratamiento no lo tiene en África. El 91% de las muertes por malaria, también en el continente africano, ¿no? Y a nivel global también quiero decir otra cosa, cuando hablamos de sistema de salud, ¿no? Hay 150 millones de personas cada año que se vuelven pobres por sus gastos en salud, por lo que les cuesta la salud, ¿no? Entonces, no solamente es a ponerles un sistema, sino hacerles un sistema que verdaderamente consiga que la gente pueda, tanto cultural como económica, como socialmente, poder acceder a él, ¿no? Y en estos momentos no se da en muchos puntos del mundo. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente estos resultados tan positivos, que ha habido resultados positivos, es porque la cooperación internacional aún se ha incrementado de una manera brutal. Sobre todo se ha hecho a través de iniciativas público-privadas en los últimos años, ¿eh? Pero se ha aumentado prácticamente desde 1990 a 2005, se ha duplicado el dinero que se destinaba a cooperación, ¿no? Pero claro, no ha habido cambios estructurales. Todo este dinero se ha destinado, pues de lo que hemos estado hablando yo creo que en las anteriores, a luchas puntuales, ¿no? De enfermedad por enfermedad. Muchas iniciativas verticales que tienen, desde mi punto de vista, 3 problemas. Primero, la sostenibilidad. Y lo hemos hablado, lo que comentaba bien antes, de que, bueno, llego, hago la atención y cuando acabo, ¿qué se queda fuera, ¿no? Segundo, el segundo problema que tienen las iniciativas verticales es que la gente se quiere curar. La gente no se quiere curar de malaria. La gente te viene porque su hijo tiene fiebre. ¿Y qué le dices? No, tengo de malaria, pero no tengo de infección respiratoria. Pues esto lo he visto yo. He visto tratamiento antirretroviral de última generación porque había dinero y no tenía una amoxicilina para curar una puñetera infección respiratoria, una neumonía, ¿no? Eso en un centro de salud. Entonces, claro, la gente, pues, ¿qué hace? Dice, voy a ver si le dan algo, ¿no? Luego, otra de las cosas que pasa es el cambio social. ¿Qué pasa? Cuando tú, de repente, tienes un proyecto de malaria, luego vas y toda la gente piensa que cuando hay fiebre es malaria. Porque como lo que ha habido es dinero para malaria, pues entonces te dicen, ¿qué tiene tu hijo? Malaria. Y digo, ¿pero tú cómo lo sabes? No, pues hombre, pues malaria, tiene fiebre, malaria. Todas estas iniciativas verticales, además, han solido computar solamente lo que distribuyen, ¿eh? Pongamos por caso. La malaria, mosquiteras, ¿vale? Para evitar la malaria. Hemos repartido 150 millones. Os comento, Camerún, zona de Ngobayán, me subo con los pigmeos a su poblado. ¿Tenéis mosquiteras? Bueno, primero, ¿tenéis mosquiteras? Sí, el Ministerio de Salud nos las ha dado. ¿Sabéis lo que es la malaria? Sí, esta enfermedad de la fiebre y tal y cual. ¿Y cómo se transmite? Ni idea. Así que las mosquiteras servían para pescar o como almohadón. El problema de pescar es que esas mosquiteras están impregnadas de un insecticida, con lo cual, aparte, eran agujeritos muy pequeños y estaban esquilmando los ríos, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo una iniciativa bien planteada, o sea, con buena intención, puede acabar siendo un poco perversa, ¿no? Lo que comentaba antes de que no la buena voluntad solamente vale, ¿no? Luego también hay otro problema, ¿no? Y es el bajo compromiso de los locales, que yo creo que no hemos hablado, salvo vi que en algún momento dado ha comentado algo, pero los países africanos también tienen su responsabilidad, ¿eh? Han firmado también compromisos. Un 15% de sus presupuestos tiene que ir a salud. Y creo que solamente hay 2 países africanos que lo hacen. O sea, no solamente tenemos que empezar a exigir aquí, porque la salud no lo estamos haciendo por caridad, ¿eh? Lo estamos haciendo posiblemente porque es un derecho universal y por eso tenemos que pelear, ¿no? Y bueno, la cooperación, ya se ha comentado, pues la cooperación en salud se utiliza por otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que si los pesqueros españoles quieren ir a Namibia, me dicen, Carlos, ¿me puedes hacer un proyecto de un hospital para Namibia? Digo, no. Pero es que van a ir los pescadores españoles ahí. Pues mira,
Les presenté un proyecto de identificación de proyectos, que casi me lo tiran a la cabeza, ¿no? Pero no voy a hacer un hospital porque los pescadores tengan que pescar ahí. Pero sí que es cierto que esos intereses están, y están en toda la cooperación en salud en el mundo, ¿no? Muchos donantes y poca coherencia, ya se ha comentado, y la salud no está en todas las políticas. Por ejemplo, hablamos de recursos humanos. No sé si sabéis que en recursos humanos nosotros estamos cogiendo personal sanitario de África. Los países europeos y en Norteamérica estamos quitando sus médicos y sus enfermeras, porque como nos sale más barato que formar aquí, nos los estamos trayendo a Europa a trabajar, ¿no? Entonces, evidentemente, la salud no está en todas las políticas, ¿no? No está en las políticas de cooperación. Los donantes son muy diversos. En la CAT, aunque en el conjunto de donantes ha disminuido sus fondos, en cooperación sanitaria han aumentado, pero sobre todo por esas iniciativas verticales, en los últimos años. No se alcanza el 15% de la ayuda oficial de desarrollo en salud, que es lo que pedimos para cumplir los compromisos que existen. La cooperación bilateral en salud la dan 4 países. Las 3/4 partes. ¿Qué quiere decir? Que si un país de estos entra en crisis, la salud en el mundo bajará. Y hay nuevos donantes, ya se ha hablado de China, se llaman los BRICS, ladrillos, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Pero son muy heterogéneos, mientras que Brasil sí que defiende la atención primaria de salud y la salud es una prioridad, en China no. China no es una prioridad de la salud dentro de sus políticas, ¿eh? Y la Comisión Europea pues dice que la salud es muy importante, pero destina solo el 3% de su ayuda oficial de desarrollo en salud, ¿no? Y por último, la OMS, pues desgraciadamente, como están también en crisis, han hecho una evaluación y ¿qué han decidido? ¿Que pagan mucho dinero? No. ¿Que a lo mejor hay algún programa que no vale? No. Lo que tienen que hacer es mantener el dinero. Y para eso lo que quieren es abrir la puerta a empresas farmacéuticas, para que les paguen. Empresas privadas. Pero vamos, básicamente son empresas farmacéuticas. Imaginaros si la gripe H1N1, la empresa farmacéutica que, bueno, supongo que habría algún negocio tepore, pero aún más claro, ¿no? Si esa empresa que financiara a la OMS en ese momento y la OMS dijera que había que tomar ese tratamiento. Aunque fuera verdad, la credibilidad de la OMS se perdería, ¿no? Entonces estamos en un momento muy complejo, ¿no? Donde hay muchos cambios. Vamos a hablar un poquito de España, la comparativa del conjunto de donantes de España. España al principio, en el año 2000, la salud era importante. Ha ido bajando su presencia hasta cada vez peor, ¿no? Cada vez la salud es menos importante. Y de hecho, si hablamos de cuánto dinero se destina a cooperación, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa y es esta, ¿no? Y es la diferencia entre lo que se planifica y lo que se desembolsa. Si os fijáis, desde 2005 no hay manera de que gasten lo que dicen que gastan. Con lo cual siempre es menor de lo que dicen. Esto pasa también con lo del 0,7, no llegamos al 0,7 ni de casualidad y cada vez estamos peor. Y en salud también 15% menos de lo planificado. En 2012 no tenemos los datos, esto es una estimación, esto es lo planificado, ¿no? Pero estamos muy lejos del 15% y estamos en un 7% de toda la ayuda oficial de desarrollo. Ha disminuido, mientras la ayuda oficial de desarrollo total ha disminuido un 20, un 30%, en el último año la de salud ha disminuido un 50%. Eso es que el sector de salud, para ellos que dicen que es prioritario, menos recursos y menos dinero. Es del Estado quien más dinero da, pero sí que hay un tema muy diferencial, que es el de las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, la salud bilateral en África, si veis, también su porcentaje más o menos se mantiene, pero porque el dinero, fijaros, de 2009 a 2011 ha disminuido casi a la mitad. Esto es lo que se destina para salud en África. O sea, la crisis está afectando económicamente. La cooperación descentralizada, fijaros qué bajada de las comunidades autónomas hay tan fuerte. En salud también, fijaros qué barbaridad. Aquí tenéis lo que Cataluña daba en cooperación, 2.300.000, dices, bueno, es un 12% del total de la cooperación descentralizada, sí, pero es que un año antes daba 6 millones, ¿no? La disminución ha sido generalizada, ¿no? Y a nivel local, pues deciros que el Ayuntamiento de Barcelona, el 2011 es el primer año, pero hay un problema de esto de la que hablamos de la previsibilidad. Un año se sube, otro año se baja, un año se sube, otro año se baja. Entonces lo que queremos es que haya una homogeneidad y que la gente tenga una previsibilidad de ayuda, que haga planes a 5 o 6 años, ¿no? Conclusiones. Pues ha avanzado mucho en África, pero se necesitan incrementar los esfuerzos en salud. Se están redefiniendo los conceptos de salud global y de cooperación de desarrollo. Los nuevos actores, nuevos modelos, la cobertura universal, ahora lo veremos, contra la equidad, la eficacia de la ayuda.
Y la prioridad, pues para mí sería fortalecer los sistemas públicos de salud, que son los que sostienen el sistema, y la atención primaria de salud, bien entendida, que solucione el 80% de los problemas de salud. Hay soluciones políticas, ¿eh? Tiene que haber coherencia de políticas. La salud tiene que estar en todas las políticas de cooperación. La cooperación tampoco es prescindible. Tiene consecuencias cuando la eliminas, ¿no? Y esto es algo que la gente tiene que tener presente. El 15% que ya hemos dicho, incrementar los valores de la cooperación descentralizada, que son varios, pero entre ellos uno de ellos muy importante es que se dedica a nichos que están muchas veces fuera de las grandes políticas de cooperación, o sea, porque las grandes políticas de cooperación se dedican a grandes cantidades de gente, y a veces la cooperación local lo que hace es nichos que esas grandes cooperaciones dejan abandonadas, ¿no? Y el cambio de modelo en salud aquí, y es un minutito solamente lo que os quiero decir, que luego podemos hacer. Pero este cambio de modelo de salud aquí nos ha venido como bastante mal. ¿Por qué? Ahora no podemos tener la fuerza moral para poder decir a un país, no, tienes que buscar la cobertura universal, porque te dicen, pero si tú no la tienes, ¿no? Además, está basada, este cambio de modelo de aquí de salud de cooperación, está basada en varias mentiras, que luego, si queréis, ya hablaremos de ellas, ¿no? Entonces en España estamos haciendo contra la línea mundial, porque la OMS ha decidido que la cobertura universal es lo importante, que es aumentar la población, los que no estén cubiertos, cubrir más los gastos e incluir todos los servicios. Y estamos haciendo lo contrario. Ole, ¿no? Entonces esto es para el post-2015. Entonces, claro, pues estamos diciendo, pues muy bien, pues vamos como el cangrejo para atrás. ¿Que no hay dinero? Pues mira, el fraude fiscal en España se cree que son 59.000 millones. Estamos hablando de 4.000 millones de cooperación para todo, no solo para salud. ¿No hay dinero? Depende. ¿Queréis saber cuánta ayuda a los bancos se ha dado en 2010? Pues en España 87.000 millones en 2010. En Irlanda 361.000, en Alemania 164.000, 200.000 en Reino Unido, y así siguiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dinero, si lo queremos manejar o orientar de otra manera. Es mentira que no haya dinero. Entonces hay solución política, hay solución económica, y la social, la de valores, tenemos que volver a plantear que la salud es un derecho universal, no solamente nuestro, sino de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por una exposición tan interesante y también por ceñirte al tiempo que te habíamos dado.